Tengo problema de la resolución. A ver, permítanme tantito. Ahí está. Que recuerden que lo primero que tenemos que hacer cuando entramos al software es verificar el módulo en el cual nos encontramos para que podamos trabajar con las herramientas que corresponden. Entonces ahorita voy a cerrar este archivo y voy a abrir un archivo nuevo aquí en el menú de... Qué caray, les digo que tengo un problema de resolución que no me deja ver los botones. Lo voy a manejar así mientras, para que no haya problema. Tenemos que ir al menú de Start, dentro del menú de Start al menú de Resource Detailing, que es el módulo de Robotics, y posteriormente vamos al menú de Device Task Definition o definición de tareas. Estando aquí, ya tenemos la posibilidad de poder trabajar con las librerías que tiene el software, en este caso las librerías de robots. Vamos a intentar todos hacer o trabajar con el mismo robot en el caso de que estén conectadas a las computadoras de laboratorio. En caso de que estén en su casa, probablemente no tengan el mismo robot porque las librerías no corresponden, pero si fuera el caso, pues ocupen un robot que sea lo más similar posible al que vamos a estar usando. Entonces, para eso ocupamos la barra de herramientas que se llama Activity Management o Administrador de Actividades, y dentro de esta encontramos el icono de Catalog Browser o buscador de catálogos. Entonces ahí selecciono el icono y me despliega la ventana en la que se encuentran todos pues las librerías que el software nos da para poder utilizar, ¿no? En este caso nosotros queremos la de RobotLib, que es la librería de robots. Se activa dando clic en la flechita negra que está a un lado y buscándola al final con ese nombre, RobotLib. Y quedamos que el software lo que hace aquí es mostrarme todas las marcas que están dentro de esta librería. Es aquí donde yo les comento que si están en su casa con la versión anterior, probablemente ni siquiera tengan todas estas librerías, a lo mejor tengan una más, una menos, pero incluso si tienen las mismas, tampoco muy seguramente no tienen los mismos modelos de robots porque pues se han ido actualizando conforme ha pasado el tiempo, ¿no? Vamos a intentar todos trabajar con un robot de marca Kawasaki. Voy a poner aquí en donde dice Small Icons, cambiar a Large Icons para ver los modelos. Y vamos a intentar trabajar con el BX100L. BX100L. ¿Qué pasó? ¿Por qué te cambias tanto de compu? Ok. La estaba usando, ok. Muy bien. Yo la sesión pasada lo que hice fue utilizar la barra de herramientas de Robot Management y dentro de esa utilizar el icono de Teach a Device para hacer algunos movimientos muy rápido y les pedí que ustedes indagaran, investigaran al respecto, que le siguieran moviendo para ver
que hallaban ahí. Y la idea pues es ahorita ver si surgieron dudas o no, pero bueno, independientemente de eso voy a dar la explicación general del uso y de cómo podemos estar manipulando el robot. Por ahí también vamos a analizar los conceptos de robot industrial, manipulador, etcétera, cosa que teníamos ahí, que les pedí que por favor revisaran. Bien, buscamos entonces la barra de herramientas Robot Management. Debe estar oculta entre las otras barras. La ponemos por aquí flotando en el área de trabajo de forma horizontal. Y antes de comenzar a mover, creo que sí platicamos sobre los grados de libertad y todo eso, ¿no? ¿O no platicamos de nada de eso? Ok, entonces, muy bien, gracias. Entonces, considerando esto, en lugar de utilizar el icono de Teach ahorita, lo que voy a hacer es utilizar el icono de Jog, que finalmente la traducción al español es como trotar, ¿no? Pero no es una traducción literal. Aquí lo que vamos a hacer es pues dar movimiento finalmente a los dispositivos que podamos, o que así lo requieran, o que tengan esa posibilidad, vamos, porque hay dispositivos que no pueden tener ese movimiento. Entonces voy a dar clic en ese icono de Jog y voy a seleccionar en el árbol el dispositivo al cual quiero darle movimiento. En este caso al robot, que debe ser el único dispositivo que tengo dentro de la barra de Resource List. Entonces le doy clic a ese elemento y pues tengo esta tabla. ¿Para qué me va a servir esta tabla? Esta tabla me va a servir para hacer movimientos manuales de cada uno de los ejes del robot, que si recordamos lo que platicamos en la sesión anterior, un eje es un grado de libertad. Entonces este robot tiene 6 grados de libertad. De hecho, aquí en la parte de arriba, en las pestañas de esta tabla, dice DOF Controls. DOF, insisto, son las iniciales de las palabras en inglés, que es Degree of Freedom, de grados de libertad. Y bueno, pues cada uno de los ejes tiene límites de desplazamiento. Y esos límites de desplazamiento están definidos o especificados por el fabricante. Todos los robots tienen diferentes límites de desplazamiento en cada uno de sus ejes. Aquí me permite hacerlo a través de unas barras que tenemos aquí físicamente o a través de grados, si yo conozco los límites en cuanto a grados. Si no, bueno, pues tengo una flechita azul, por ejemplo aquí, si yo le doy clic a esa flechita azul, me manda al límite inferior, que es negativo. Si le doy clic en la otra flechita azul, me manda al límite superior, que también digo que en este caso es positivo. Y tengo en medio, o bueno, tenía en medio, más bien debajo de esas flechitas azules o debajo de la barra en la parte inferior, tengo una flechita en color gris, que si yo la arrastro, me permite hacer el recorrido del desplazamiento que puedo hacer ese eje desde el límite inferior hasta el límite superior. Incluso, si observan, en algún momento, si yo salgo de los límites, la casilla se pone en color rojo. Eso es justo lo que está indicando, que ya esa posición en la realidad es una posición inalcanzable para el robot, está fuera de los límites de desplazamiento. Físicamente lo que va a suceder es que el robot no se va a mover, me va a marcar una alarma o me va a dar alguna señal dentro del programador o el dispositivo con el cual estoy programando y pues no podré moverlo, tendré que regresarlo, ¿no? Aquí en el software, pues finalmente es virtual el asunto y eso permite que yo pueda hacer que el robot dé 1000 vueltas y aunque esté fuera de sus límites, ¿no? Pero por eso es que se marca en color rojo, para que yo como usuario tenga claro que pues eso no es correcto, ¿no? Que siempre para que una posición de algún eje sea correcta dentro del movimiento del robot, tenemos que estar dentro de los límites, el límite inferior y el límite superior en cada uno de los ejes.
Ahora, bueno, y eso mismo se repite para todos, ¿no? Y aquí ya pueden apreciar que me va dando también la relación con respecto a los grados de desplazamiento. En este caso está en menos 127. Si yo le pusiera, por ejemplo, aquí, selecciono todo y le pongo 90 grados, sin dar enter, porque si no se cierra el jog, sino simplemente dándole en cualquier otra opción, ahí se mueve a los 90 grados que corresponde, y ahí me marca un porcentaje de desplazamiento en su límite, en este caso hacia el límite superior. Y así lo podemos hacer o lo podemos estar manipulando de forma manual para cada uno de los ejes. No es la única manera que podemos hacerlo, también lo podemos hacer directamente en el robot. Es decir, cuando yo tengo abierto el jog, si yo me acerco a alguno de los ejes, por ejemplo a este de la base, se observan, se muestra una flecha bidireccional en curva. Entonces yo la selecciono y empiezo a girar y puedo mover el robot desde el área de trabajo. Ahí, por ejemplo, ya salí de los límites, ahí tendría que regresar. Ahí está, ya estoy dentro de los límites otra vez. Ahora, si muevo el segundo eje, pues lo puedo hacer igual acá, pero también lo puedo hacer desde aquí. Si yo voy subiendo, aquí me va a mostrar otra vez una flecha curva bidireccional, pero para el siguiente eje. Entonces puedo mover hacia arriba o hacia abajo. Es un movimiento angular. Luego puedo moverme hacia acá y aquí lo que tendré otro movimiento del tercer eje del robot. Y aquí antes de seguir moviendo, voy a comentar. Recuerdan que dijimos que un robot como mínimo debe tener 3 ejes o 3 grados de libertad en su estructura. Esos son los 3 ejes que debe tener siempre un robot. Y esos 3 ejes los tiene en cualquiera de las configuraciones geométricas que puede tener un robot. Creo que también les pedí que me indagaran sobre las configuraciones geométricas, ¿no? Ok, bueno, entonces lo platicamos de una buena vez. Existen eh, en la robótica industrial eh, 5 configuraciones geométricas de robots. La configuración geométrica finalmente es cómo está diseñada la estructura física, y con esa estructura o en el diseño de esa estructura, pues la forma en la que el robot se va a mover o te va a tener desplazamientos. Entonces, eh, bueno, dentro de las primeras configuraciones geométricas que surgieron en la robótica industrial, existe la configuración cartesiana. La configuración cartesiana es una configuración en la que el robot, como mínimo, puede tener 3 desplazamientos, y esos 3 desplazamientos están referenciados a un sistema de coordenadas que está en el origen o en la base del robot. Por lo tanto, si es un sistema coordenado cartesiano, los desplazamientos de la estructura del robot serán lineales. A diferencia de este ejemplo que tenemos, que los desplazamientos son angulares. Entonces, esa es la primera configuración. Recuerden, ahorita que estoy ya hablando de las configuraciones, que les comenté que también conforme fuéramos usando el software, yo les iba platicando la parte de teoría y que fueran tomando nota para que lo consideren y que no vaya a haber problemas después sobre posibles preguntas de examen. La segunda configuración que hay o que existe con mínimo 3 ejes o 3 grados de libertad es la configuración cilíndrica. Esta configuración cilíndrica tiene, a diferencia de la cartesiana, quita uno de los desplazamientos lineales y lo sustituye por un desplazamiento rotacional. El desplazamiento rotacional se encuentra en la base del robot y los desplazamientos lineales están en la estructura, lo cual permite que el robot pueda tener un desplazamiento o hacer un desplazamiento que simule en su trayectoria una figura geométrica similar a la de un cilindro. Por eso es que se llama configuración cilíndrica.
Las lineales, porque son dos, en la parte superior. Voy, es que estoy tratando de ver una presentación para que quede más claro el asunto. ¿Sí pueden ver la presentación, muchachos? Sí, profe. Ok. Ahora, aquí está lo que les comentaba. Esta es la configuración cartesiana. Y lo que yo les decía es que el robot tiene desplazamientos lineales. A lo mejor en esta imagen no queda tan claro, pero tiene tres ejes principales o que debe tener siempre, que son los básicos, y los tres tienen desplazamiento lineal, lo cual permitiría que si tengo desplazamiento lineal en X, desplazamiento lineal en Y y desplazamiento lineal en Z, más o menos como se aprecia aquí, lo que yo tendría sería pues esas trayectorias que me permiten visualizar una imagen en el área de trabajo del robot de un paralelepípedo rectangular. Es decir, el robot en su máxima extensión con sus tres ejes podría ocupar cualquier posición de este área de trabajo imaginaria que se genera siguiendo la trayectoria, ¿no? Y la herramienta pudiera ocupar cualquier posición dentro de esa área de trabajo. Ejemplos de robots de configuración cartesiana, estos. Eh, Aquí tendríamos desplazamiento en X o en Y, desplazamiento en X, y hacia arriba o hacia abajo un desplazamiento en Z. Este es otro robot de configuración cartesiana, distinto a estos que son muy parecidos, en donde tengo un desplazamiento en Y, desplazamiento en X y movimiento hacia arriba y hacia abajo. Por ahí, hace un rato, cuando estaba yo intentando conectarme acá con sus compañeros que ya están aquí en presencial, comentaban si una impresora es un robot. Yo no dije nada cuando estaban haciendo el comentario, pero si observan las trayectorias que sigue este ejemplo de robots, pues son los mismos que sigue una impresora y son los mismos que hace una impresora 3D, por ejemplo, y son los mismos que tiene un almacén en una industria, un almacén automatizado. No sé si han visto videos de cómo es que son los almacenes de Amazon o de Mercado Libre, en donde tienen robots que finalmente son los que suministran y sacan las cosas de los almacenes y están haciendo toda la distribución. Por eso es que yo también les pedí que identificáramos qué cosa es la definición de manipulador, porque una cosa es un manipulador y otra cosa es un robot. Por definición, un robot
es un manipulador. Pero no todo aquello que sea un manipulador es un robot. Entonces, una impresora no es un robot por las características que tiene físicamente y la forma en la que es controlado el dispositivo. Si vamos a la definición de robot industrial que yo les pedí que averiguaran, yo por aquí tengo una. Que es la que da la ISO. Y dice que un robot industrial es un manipulador multifuncional y reprogramable, capaz de mover materiales, piezas, herramientas o dispositivos especiales mediante movimientos programados y variables que permiten llevar a cabo diversas tareas. Esa es la definición que da la ISO. No sé si ustedes hayan encontrado definiciones distintas, pero bueno, seguramente sí. Pero todas son muy similares, aunque las que más podemos tomar en cuenta o en consideración o aceptar como válidas son esta que da la ISO. Hay otra definición que da la JRIA, que es la Organización de Industrias Robóticas de Japón, y la RIA, que es la Asociación de Industrias Robóticas en general. Y las tres definiciones que dan estas organizaciones son muy, muy similares, y todas hacen referencia a un manipulador. Entonces, un robot industrial es un manipulador. Pero no todo aquello que sea un manipulador es un robot. Tenemos que tener clara esa diferencia. Y voy a tratar de explicarlo. Aquí donde estábamos. Esto podría no ser un robot, podría ser solamente un manipulador. Si yo, por ejemplo, estos dispositivos que permiten que tenga movimiento en los ejes X, Y y Z son controlados a través de cilindros neumáticos de doble efecto, vamos a decir, el control de todos estos elementos, pues resulta ser un tanto sencillo. ¿Por qué? Porque ¿cómo controlan un cilindro de doble efecto? ¿A través de qué? Electroválvulas. En este caso, para un cilindro serían 3 cilindros de doble efecto para esos 3 ejes y serían de memoria, biestables, y los controlamos a través de un PLC para dar pulsos y que tengan movimientos o desplazamientos, ¿no? Pero ¿cuáles son las características de esos cilindros neumáticos? Que no pueden tener posiciones intermedias, es decir, o están completamente extendidos o están completamente retraídos. Por lo que la herramienta que yo pudiera colocarle al final a este dispositivo y las operaciones que pudiera hacer con esa herramienta, pues ya estarían completamente definidas por las posiciones de los cilindros. Es decir, sí puedo tener distintas trayectorias, sí puedo reprogramar, sí puedo tener varios movimientos, sí puedo manipular, pero las posiciones prácticamente ya están definidas. Yo no puedo tener posiciones intermedias. Entonces, esto no es un robot, es un manipulador, si lo vemos desde ese punto de vista en la parte del control. En el caso de que fuera un robot, por lo general se utilizan para el movimiento de los ejes servomotores, con un sistema de control de retroalimentación que permite identificar posiciones y saber que realmente el robot está llegando a la posición o el eje está llegando a la posición que yo le estoy indicando. ¿Por qué? Porque hay tres. Profesor, no se le escuchó bien. Debe tener exactitud y debe tener repetibilidad o repetitividad. Esas tres características son fundamentales para que yo pueda decir que lo que tengo es un robot y no un simple manipulador. Además de que la herramienta por tal motivo puede ocupar cualquier posición dentro del volumen o dentro del área de trabajo que se genere con los movimientos de cada uno de esos ejes.
Profe, Entonces, no explicaron las tres características, se corta un poco. en el caso del ejemplo que yo les ponía, si esto fuera controlado a través de electroválvulas, un PLC o algo así por el estilo, pues esto no sería un robot, sería un simple manipulador. Otra cosa, no sé si lo platicamos en la sesión anterior, un robot se compone de tres partes principales. Creo que sí lo platicamos. ¿Cuáles son? Y precisión. Ajá, las tres partes principales que componen el robot son controlador, estructura, teach pendant, o teach box, o caja de enseñanza, o programador manual. Entonces, si esto fuera un manipulador, cualquier PLC pudiera utilizar, cualquier marca de electroválvulas, y yo lo movería y programaría, reprogramaría y movería, pero no tendría la certeza de tener precisión, ni exactitud, ni repetibilidad. En el caso de un robot, tengo esas tres características: precisión, exactitud, repetibilidad o repetitividad, pero además, eso se logra a través del controlador. Con ese controlador es que yo puedo tener una retroalimentación de los movimientos que está haciendo cada uno de los ejes para que la herramienta pueda llegar a la posición que se le está indicando. Entonces, incluso un modelo de robot o dos modelos de robot diferentes, yo no puedo intercambiar sus controladores porque los controladores están diseñados específicamente para ese modelo de robot. Entonces, esa es la importancia de conocer la diferencia entre un robot y un manipulador. Y solamente para aclarar nuevamente, entonces, un robot industrial es un manipulador, sí, que puede mover, que puede ser controlado, que puede ser programable, reprogramable para mover piezas, materiales, herramientas o dispositivos especiales a través de movimientos variables y específicos, que esa es la definición que da la ISO, pero no todo aquello que sea un manipulador es un robot, por las características que tiene físicamente. Entonces, por ejemplo, una impresora, ¿es un robot? No. ¿Una impresora es un sistema automatizado? Porque aquí vendría otra duda. ¿Un robot es un sistema automatizado? Tendríamos que entrar en la definición de automatización, ¿no? Y ahí hacer desgloses y sacar conclusiones. Por ejemplo, a ver, así muy en lo general, para ya avanzar con lo del software y no perder tanto tiempo. Si yo, bueno, ustedes conocen en el súper o en algún centro comercial o en alguna tienda o en algún lugar donde han visto estas máquinas, que yo sé que las han visto, las máquinas estas que despachan productos para comer, papas, refresco, palomitas, cacahuates, bueno, lo que sea, pan. Ustedes le echan una moneda a esa máquina, seleccionan un producto, la máquina les entrega el producto, bueno, a veces no, y si hubo necesidad de cambio, a veces les da cambio, a veces se lo queda, no sé. Pero bueno, esas máquinas todo el mundo las conoce. ¿Es un sistema automatizado, sí o no? Comenta por acá su compañero que está en presencial que dice que no porque hay que estarle picando. Ustedes que están a distancia, ¿qué piensan? Pues no, porque no se puede poner como un ciclo automático. Ok, también opinan que no es un sistema automatizado. Voy a poner otros dos ejemplos. La lavadora que tienen en su casa, echan toda la ropa, le ponen jabón, le ponen suavizante, seleccionan un ciclo de lavado y la echan a andar. La lavadora solita suministra la cantidad de agua, la cantidad de jabón, hace el tallado, termina de tallar, vacía la tina, vuelve a suministrar agua, echa el suavizante, hace el proceso de enjuague, vuelve a hacer la tina,
luego hace el centrifugado, termina el centrifugado, termina y se apaga sola. ¿Es automatizada, sí o no? Sí, yo digo que en los dos casos sí, profe. Los dos sí, ok. Las lavadoras viejitas, siguiendo el ejemplo de las lavadoras viejitas, bueno, de las lavadoras, ahora vamos con las viejitas. Antes tenías que llenarla con una manguera o con cubetas, el agua, echar la ropa, echarle el jabón, prenderla y estar ahí pendiente, dejar pasar un tiempo, apagarla, vaciar el agua, todo ahí con la intervención humana. Vaciar el agua, ya que se vació otra vez, no, ahí ni siquiera la enjuagaban, lo que hacían era sacar la ropa, echarle una tina, enjuagarla, o pasarla por unos rodillos, y así. Pero finalmente la lavadora tallaba, ¿no? ¿Las lavadoras son automatizadas, sí o no? Sería, Ok. pues sí, es Entonces, semiautomatizado porque necesita unas partes de la presencia de un operador. ok. Ese concepto de semiautomatizado a mí siempre me ha causado mucho ruido, porque no puede ser que esté automatizado a medias, o está automatizado o no está automatizado. Yo creo que ese concepto no existe y vamos a tratar de aclararlo. Porque finalmente en una situación que haya un proceso o algo automatizado, pues siempre va a haber intervención humana, ¿no? O sea, nunca puede estar exento el ser humano de estar presente. Entonces, si fuera el caso, pues entonces todo el tiempo tendríamos procesos semiautomatizados, porque siempre había intervención humana, ya sea para hacer la carga del material o para la descarga del producto terminado, o lo que sea, siempre va a haber intervención humana. Entonces, todo lo que se hable de automatización tendría que ser semiautomatizado. Pero por eso estoy en desacuerdo, ¿no? Yo creo que la parte de automatizar tiene que ver con automatizar procesos en su totalidad o parte de los procesos, que eso es distinto. Pero lo que estoy seleccionando como automatizar está automatizado en su totalidad. ¿Sí me explico? La definición de automatización que da la ISO, porque existen infinidad de definiciones de automatización, yo no sé si todavía te estén llevando automatizados, no recuerdo, creo que sí algunos me dijeron que la llevaban, otros ya no, ya la llevaron, pero si en algún momento indagaron sobre la definición de automatización, se dieron cuenta que hay N cantidad de definiciones de automatización. La que yo normalmente tomo como referencia y que creo que es la más completa y la que puede aclarar muchas dudas en relación a lo que es automatización o no, es la que da la ISO nuevamente. ¿Y por qué la ISO? Pues porque finalmente es lo que estandariza a nivel mundial, ¿no? Y la ISO lo que dice es que automatización es el diseño de todo sistema capaz de llevar a cabo tareas repetitivas antes hechas por el ser humano a través de dispositivos mecánicos, eléctricos, neumáticos, hidráulicos, etcétera, dotados de un cierto grado de inteligencia y que estos dispositivos pueden ser, perdón, no inteligencia, no, dotados de un cierto grado de autonomía y que además estos dispositivos pueden ser programables o no programables. Y con esta definición también se pierden ahí muchos mitos porque en muchas ocasiones se pudiera pensar que todo aquello que tenga que ver con automatización tiene que ver con programación y no necesariamente. Hay sistemas que son automatizados y no involucran nada de programación o no involucran computadoras, ¿no? Y les pongo el ejemplo del sistema que tienen en casa, habitación, cisterna, bomba, tinaco, con sensores. Para subir el agua
pues ya no necesitan estar pendientes si hay agua en la cisterna o no, y tampoco ya necesitan estar pendientes si hay agua en el tinaco o no, ni tampoco si nada, o sea, ustedes están despreocupados de esos completamente, ¿no? Simplemente si hay agua. Hola, buen día, ¿cómo estás? Sí, permítame tantito, muchachos, ahorita continuamos. ¿Cómo? Ok, ya estoy de vuelta, muchachos. Aquí en presencial, sus compañeros comentan sobre una duda o incertidumbre al respecto de si una máquina para despachar refrescos entra dentro de la autonomía o no, porque finalmente a veces te despacha o no te despacha, o te da cambio o no te da cambio, ¿no? Y comentan una comparación con respecto a las lavadoras, porque ellos comentan, pues la lavadora sí hace todo el proceso completo, pase lo que pase, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué piensan? Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Sí están ahí? Hola, profe. Sí se escucha, profe. ¿Qué piensan ustedes? Pues sí tiene tantita autonomía, pero no repite un lavado completo. O sea, tendrías que cargarla y descargarla. Y tampoco tiene programación. Entonces, no sé, creo que no sería. Ok, gracias. Vamos a disipar todas estas dudas. Miren, en, en la definición de automatización dice que es el diseño de todo sistema capaz de hacer tareas repetitivas antes hechas por el ser humano. Y bueno, pues en el caso de la máquina de despachar refrescos, pues hace lo que hacía un vendedor en una tienda. En el caso de la lavadora, pues lo que hacía el ama de casa. En el caso de la bomba, pues lo que pudiera hacer una persona, estar subiendo y bajando agua. Y así, ¿no? O sea, son tareas repetitivas. Hasta ahí todo va bien. Luego,
a través de dispositivos mecánicos, eléctricos, neumáticos, hidráulicos, etcétera, pues todos estos elementos cumplen con esas características. Hasta ahí todavía vamos bien entonces. Luego la definición dice que tiene que estar o que tiene un cierto grado de autonomía. Y la autonomía, ¿quién define la autonomía de la máquina? ¿Quién define hasta qué grado es autónoma la máquina? Pues el que la programa, o el que la diseña, o el que la usa, ¿no? A final de cuentas, bueno, en algunos casos el uso está limitado, pero finalmente el que la programa o el que la diseña es el que define la autonomía de la máquina. Cuando hablamos de autonomía, hablamos de que la máquina tiene la posibilidad de controlar hasta cierto punto una situación. Y eso, vuelvo a insistir, lo define el usuario o el programador o el quien diseñó la máquina. Tanto en el caso de la máquina que despacha refrescos como en el caso de la lavadora, estamos hablando de una autonomía limitada. ¿En qué sentido? Si la máquina no me da refresco, no pasa nada. Bueno, sí, porque me enojo, pero pues no me la da y ya, punto. Si no me da cambio, pues no me da cambio y ya. En el caso de la lavadora pasa exactamente lo mismo. O sea, ningún fabricante de lavadoras me dice que su lavadora me puede asegurar que con el ciclo de lavado que yo elija, cualquiera que sea, mi ropa sale limpia. Ninguno me lo asegura. Lo único que hace la lavadora es cumplir un proceso de lavado. Pero ¿quién tiene que verificar que realmente la ropa esté limpia? El usuario. Entonces yo tengo que sacar la ropa y ver, así está limpia. Ah, pues ya. No, entonces hay que meterla otra vez. Ah, no, ya no quiero meterla porque va a tardar mucho tiempo. Mejor le doy una tallada a mano. Sí hay autonomía en cualquiera de las dos, pero no en su totalidad. La autonomía en su totalidad, y entre comillas, porque tampoco puede ser total, estaría si, por ejemplo, la máquina de los refrescos reconociera que no me entregó el refresco e hiciera lo posible por entregármelo. O no me entregó el cambio e hiciera lo posible por entregarme el cambio. Y en el caso de la lavadora, que me aseguraran que mi ropa está lavada. Es decir, si solita ya terminó el ciclo y ve que la ropa no está limpia, pues entonces vuelvo a tallar y así hasta que me la entregue limpia. ¿Eso se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. En sistemas de control para dispositivos mecánicos hay algo que se llama sistemas de control de lazo abierto y sistemas de control de lazo cerrado. Los sistemas de control de lazo abierto, pues simplemente mando una señal a la entrada, se ejecuta el proceso y tengo una señal en la salida, que es el caso de la máquina de refrescos y es el caso de la lavadora. Es decir, yo ingresé con definir el ciclo de lavado, una entrada, se hace el proceso y tengo una salida, que es una ropa ya casi seca. Pero yo no tengo otra cosa, o sea, simplemente se cumple el proceso, tengo mi entrada y tengo mi salida. En el caso de la máquina de refrescos, igual. Es decir, yo le puse el dinero, seleccioné el producto, se hace el proceso y se supone que me entrega. Se supone. Porque internamente, mecánicamente se hace todo el proceso, pero a veces no me entrega. Tengo una salida. Si yo quisiera asegurar eso, bueno, eso que acabo de mencionar es un sistema de control de lazo abierto. Si yo quisiera asegurar que lo que quiero a la salida se cumpla, entonces tendría que tener un sistema de control de lazo cerrado, en donde yo a la salida tenga un sensor, un algo que me permita tener una retroalimentación hacia el inicio y verificar que realmente lo que yo quiero que se haga se está cumpliendo y en caso de que no, se corrige el error hasta que realmente suceda. Un sistema de control de lazo cerrado. Sí, sí es autónomo,
pero también está limitado, porque finalmente va a seguir un recorrido conforme a algo que ya está definido o establecido. Tampoco te va, o yo no sé si tenga la capacidad, es que no tengo idea, pero que sí puede, ¿no? O sea, de tomar decisiones, hay mucho tráfico aquí, entonces ir por otro lado, o eso no sé si tenga esa capacidad, pero sí es autonomía. Entonces, en ese sentido, la máquina de los refrescos sí es automatizada. La lavadora sí es automatizada. El sistema de tinaco, cisterna, bomba también es automatizado. En los dos primeros, bueno, a ver, en el caso de la lavadora, ¿es programable, sí o no? Sí, porque yo elijo una selección de un programa que ya está predefinido o establecido. En el caso de la máquina de refrescos, esa no es programable. En el caso porque todo se hace manual. En el caso del sistema tinaco bomba agua, tampoco es programable y es automatizado. No sé si queda claro esto de automatización y qué es lo que sí puede ser automatización o no. Ahora, con respecto a lo de semiautomatizado, yo podría, por ejemplo, diseñar una lavadora que solo hiciera el ciclo de lavar, no el de secado, no el de enjuague, no nada. Si lo pongo automatizado y que pueda definir la cantidad de agua, la cantidad de jabón, drenar el agua en función del peso de la ropa o el tipo de ropa y todo eso, nada más está haciendo una parte del proceso y es automatizado, no es semiautomatizado, porque finalmente está automatizando una parte de un proceso. ¿De acuerdo? Yo, para mí, aunque muchos libros sí lo mencionan y hay muchas artículos o cosas en donde se puedan ver que se menciona la parte de semiautomatizado, para mí no existe. O es automatizado o es no automatizado. Nada más. ¿Y de qué depende? ¿De qué tan automatizado sea o no? Pues del proceso o de la operación o de lo que se busque automatizar, a final de cuentas. No, es automatizar una parte del proceso. Nada más, una parte del proceso. Ok. Entonces, pregunta, ¿un robot es un sistema automatizado, sí o no? Si se le da una tarea o si se programa, pues sí. Sí, un robot es un sistema automatizado. Porque además yo les comentaba hace un rato, debe tener precisión, exactitud y repetibilidad. Y para asegurar precisión, exactitud y repetibilidad, yo debo asegurar que cuando yo lo mande a una posición, llegue a esa posición. No llegue antes, no llegue después. Por lo tanto, tiene autonomía. Y esa autonomía está gobernada por un sistema de control de lazo cerrado, en este caso. Para que siempre llegue a esa posición. Yo no puedo tener un robot realizando una operación de ensamble y que cuando quiera llegue a la posición y cuando no. Entonces, tengo que asegurar que siempre llegue a la posición, que siempre vaya a la misma velocidad, que siempre siga la misma trayectoria. Porque si hace algo distinto, puedo tener serias complicaciones. Entonces, por eso debe tener esas tres características: precisión, exactitud y repetibilidad o repetitividad. ¿Y es un sistema automatizado? Sí. Ok, con todo este preámbulo de automatización, robot, industrial me falta la definición de robótica industrial. Y una vez vamos a darla, ya que andamos en esos andares, que no era la idea porque estábamos viendo las configuraciones geométricas, ¿verdad? Pero vamos de una vez. Igual que definición de robot industrial, pues hay un montón de definiciones de robótica industrial. En nuestro caso, vamos a dar la definición que da la ISO. Ustedes encuentran libros en donde les dicen que la robótica es ciencia, libros en donde les dicen que la robótica es tecnología, libros en donde les dicen que la robótica es arte. ¿Qué es en realidad la robótica? ¿Ciencia, arte, tecnología, ninguna de las anteriores o todas las anteriores?
Es todas las anteriores. ¿Por qué? Porque finalmente es tecnología, pero para que pueda haber tecnología requiere de la ciencia. Y la parte de creación o construcción de estos dispositivos pues, tiene que ver con el arte. Entonces, la definición que dice la ISO de robótica industrial es que es el conjunto de conocimientos teóricos y prácticos, y ahí englobamos entonces en la parte teórica todo lo que es ciencia y en la parte práctica todo lo que es tecnología, que permite concebir, realizar y automatizar. Y en la parte de concebir, realizar, ahí está la parte del arte, y automatizar sistemas basados en estructuras mecánicas poliarticuladas, o sea, más de una articulación, dotadas de un determinado grado de inteligencia. Y que estas estructuras han sido destinadas a sustituir al hombre en diversas tareas. Así tal cual está en la diapositiva, así es como lo dice la ISO. Y me estoy refiriendo al después del punto y seguido. Estas estructuras han sido destinadas a sustituir al hombre en diversas tareas, porque no estoy de acuerdo. Esa es mi percepción personal. Yo no estoy de acuerdo en que se diga que estas estructuras mecánicas sustituyen al hombre. Es decir, y es más, todo lo que tenga que ver con tecnología, para mí, jamás tiene que ver con sustitución del hombre. Nunca. Porque la tecnología, desde mi punto de vista, lo que busca es facilitar las tareas o facilitar las actividades de los seres humanos o reducir riesgos o evitar accidentes o evitar enfermedades a largo plazo o evitar todo este tipo de cuestiones que afectan al ser humano. Y no para sustituir al hombre, sino para facilitar, para proteger, para cuidar, pues para todo eso, ¿no? Por ejemplo, la lavadora. La lavadora no sustituye al ama de casa, ¿o sí? Bueno, al quien esté, porque ahora ya decir ama de casa ya a veces se toma mal. eh, no sustituye al ser humano, pues alguien tiene que echarle la ropa, alguien tiene que seleccionar el ciclo, alguien tiene que sacar la ropa, alguien tiene que tenderla, o meterla a la secadora incluso, o lo que sea. Igual pasa en la industria, ¿no? El robot, pues lo que hace es hacer las operaciones, pero alguien tiene que estar pendiente, alguien tiene que diseñar, alguien tiene que programar, alguien tiene que hacer. ¿Cuál es la diferencia que hay? Pues que ese alguien, pues no puede ser alguien sin conocimientos o sin estudios, tiene que ser alguien que esté capacitado. Y ese es el problema en la realidad. ¿Por qué? Pues porque la gente no quiere prepararse, porque la gente no quiere capacitarse, porque la gente no quiere estudiar, porque a muchos, aunque no tienen posibilidades, lo hacen, y hay muchos que tienen posibilidades y no lo hacen, y hay otros que sí de plano les cuesta un trabajo del mundo infinito y pues no pueden, ¿no? Pero en su mayoría no es, no es un gusto que tenga la gente, y estamos hablando de México nada más, ¿no? Porque si vamos al ejemplo de la lavadora, pues para echar a andar la lavadora, pues tienes que saber leer, y tienes que saber escribir, tienes que saber identificar el ciclo, y tienes que saber todo eso para poder usarla. Si no lo quieres hacer, pues no la vas a poder usar. Si quieres usarla, tienes que capacitarte para poder usarla. ¿Sí me explico? Entonces, desde mi punto de vista, la definición debería de ser: todas estas estructuras mecánicas han sido destinadas a facilitar las tareas del hombre. Y ya. Pero bueno, no puedo modificar eso porque eso es lo que dice la ISO directamente. ¿Sale? Hiciste robótica en la medicina, robótica de ciencia ficción, robótica educativa, robótica didáctica, lo mismo, robótica de limpieza, robótica de investigación, ¿no? Los robots que están en Marte investigando la posibilidad de vida. O sea, la robótica tiene distintas ramas, es muy amplio el campo de la robótica. Nosotros ahorita específicamente estamos hablando de robótica
industrial. Y estas definiciones de robótica industrial y la definición de robot es la definición de robot industrial. No las vayan a confundir con otras definiciones de otras ramas de la robótica, que son muy distintas. ¿Sale? Bueno, regresando a las configuraciones. Esta quedamos que era la configuración cartesiana. La que sigue es la configuración cilíndrica, en donde yo les decía que sustituye uno de los desplazamientos lineales por uno rotacional en los tres ejes que tiene que tener como mínimo. Entonces, si observan aquí, yo tengo rotación en la base. Ese es el movimiento que quita del lineal y lo sustituye por rotacional. Y tiene un desplazamiento lineal hacia arriba, hacia abajo, y un desplazamiento lineal hacia adentro y hacia afuera. Eso permite que el volumen de trabajo que se genera con la máxima extensión de los ejes del robot sea una especie de cilindro. Es decir, imaginariamente la herramienta del robot pudiera ocupar cualquier posición dentro de este volumen de trabajo. Este volumen de trabajo está definido por los límites de desplazamiento que estábamos viendo ahorita en el software de cada uno de los ejes. Entonces, por eso es que se le llama configuración cilíndrica. ¿De acuerdo? Luego sigue la configuración esférica. A esta también le llaman configuración polar. Se llama configuración esférica porque el volumen de trabajo que genera es una especie de esfera con la máxima extensión de sus ejes. Y en este caso, quita otro lineal y pone un angular. Es decir, tiene rotación en la base, tiene un movimiento angular, que es el que sustituye por uno lineal, y el desplazamiento lineal. Y lineal. La rotación está en la base, el angular está en el siguiente eje y el lineal es al final. Y bueno, estas son imágenes de robots de configuración esférica o polar. Ah, por cierto, también se llama polar, ¿por qué? Porque como tiene movimientos angulares, para poder definir las coordenadas de posición de estos ejes que tienen movimiento angular, pues se ocupan coordenadas polares. Por eso que también se le llama configuración polar. Luego tenemos una configuración que se llama configuración angular o de brazo articulado, que no está así el título de esta diapositiva, pero bueno, es angular o brazo articulado. Esa configuración angular o de brazo articulado se divide en dos: configuración brazo angular horizontal y configuración angular vertical. A la configuración angular horizontal también se le llama SCARA. Es decir, son movimientos angulares, sí, pero los desplazamientos de esos movimientos angulares son horizontales. Y el volumen de trabajo que se genera es como la mitad de un cilindro, por aquí. Entonces aquí yo tengo movimientos angulares horizontales. Este es un ejemplo de robots SCARA, o angulares horizontales, no verticales. ¿Estamos bien? Y la otra en la que se divide el brazo articulado es la del brazo articulado vertical, que finalmente son los robots que conocemos comúnmente o los que más vemos en la industria o en los videos o donde sea que los vean. Que incluso es como el que pusimos ahorita en el software, en el Delmia. Ese es un robot de configuración angular vertical.
¿Por qué? Pues porque los movimientos que tienen los ejes son angulares, pero verticales, hacia arriba y hacia abajo. Siempre, nada más hacia arriba y hacia abajo. Y estos son los ejemplos, ¿no? Rotación en la base, angular, angular. Rotación en la base, angular, angular. Y hasta ahorita llevamos 5, bueno, 4, una dividida en 2. ¿De acuerdo? Hay una sexta configuración que surgió hace como 10 años, que se llama configuración paralela. Esta configuración paralela, el volumen de trabajo que se genera es una semiesfera. Es decir, es muy pequeño el volumen de trabajo. Y a lo mejor en esta imagen queda más claro cómo son estos robots. Si pueden observar aquí, son tres como, bueno, sí, son juntas, o tres brazos, vamos a decir, que están rígidos verticalmente y que se unen en la parte inferior y que están unidos por un anillo en la parte superior y que según se mueve este, pues se mueven los otros dos. Según se mueve este, se mueve el otro. Y aquí se coloca la herramienta. Entonces el volumen de trabajo que se genera es semiesférico, muy limitado en comparación de lo que hace el brazo articulado vertical o en lo que hace cualquiera de las otras configuraciones. Pero esa limitante tampoco es tanta. Y estas imágenes que tengo aquí son de un robot de configuración paralela robusto para actividades pesadas. Pero por lo general, los robots de configuración paralela los encuentran en la industria alimenticia y son de los robots que no son robustos, sino de los que le llaman robots de alta velocidad. Voy a intentar mostrar un video, a ver si se alcanza a ver. ¿Cuál? Ah, todavía ahorita llegamos ahí a esa parte. Sí, sí cuenta, pero ese ya es un movimiento secundario. Recuerden que ahorita en las configuraciones dijimos que como mínimo deben tener 3. Esas imágenes en el video son de robots de configuración paralela de los llamados de alta velocidad. Son robots de, en este caso, de picker o de sujeción o de recolección. ¿Velocidad? Pues es que esas son de las ventajas que tienen los robots en relación a la precisión y a la exactitud y a la repetibilidad. Finalmente eso permite que siempre lleguen al punto, o sea, no pasarse o no apachurrarlo. Sí, en este caso pan, ¿no? Voy a cerrar este video.
Y les voy a poner otro que a mí me gusta todavía más y sí, también en alguna parte del proceso ocupan de estos. Ujú. Esos son chocolates. O sea, está más delicado el asunto. Y además, si observan, vienen de distintas bandas, en posiciones variadas, y el contenedor no se detiene, o sea, sigue avanzando, y tiene que colocarlo en la forma correcta en el contenedor, y en el lugar indicado, además, exacto. Sí, bien, vamos a continuar. Entonces, esas son las 6 configuraciones de robots que hay. ¿De acuerdo? Ahorita regresamos a esta diapositiva. Vamos al software. Este robot que damos entonces, que es un robot de configuración de brazo articulado vertical, con mínimo 3 ejes en su estructura, que son los primeros 3, que es el de la rotación, el de elevación, bueno, perdón, rotación, el de acá y el de acá. Por lo general, se hace una analogía de un brazo, casi siempre cuando son robots de brazo articulado, con el cuerpo del ser humano. Entonces, un robot hace una analogía con el brazo del cuerpo del ser humano. La rotación de la base le llaman que es el movimiento de la cintura del robot. Y si ustedes analizan su cuerpo y ven hacia arriba, el siguiente elemento que tiene una articulación, ¿cuál es después de la cintura? El hombro. Entonces, haciendo la analogía, se dice que es como si fuera el hombro del robot. Luego, ¿qué articulación sigue? El codo. Entonces, este movimiento sería el del codo, que son los ejes principales y de los cuales no puede prescindir un robot. Después, la muñeca, ¿para qué me sirve en el caso del brazo del ser humano? Pues es la que da la posición de la mano, los dedos, la orientación, todo, para hacer las operaciones. Entonces, la muñeca es el siguiente elemento que tendría que tener un robot para simular el brazo del cuerpo del ser humano. Por eso es que tiene esos 3 ejes más. En la muñeca el robot lo que tiene es ejes secundarios. Estos ejes secundarios puede o no tenerlos un robot porque no son esenciales. O sea, los principales son la cintura, el hombro y el codo. Los otros 3 puede o no tenerlos, según lo diseñe. ¿De acuerdo? Y los que tiene son rotación en la muñeca, que es esta parte de aquí, elevación, que es esta parte de acá, para subir y bajar, y finalmente tiene un sexto eje, que es giro, que es aquí donde se coloca la herramienta que va a utilizar el robot.
¿De acuerdo? Entonces, esos son los ejes secundarios y puede o no tenerlos. Van a encontrar robots con 4 grados de libertad, robots con 5, robots con solamente 3. ¿Por qué? Porque finalmente la herramienta, pues, o lo que pueda tener en la muñeca es para dar una mayor flexibilidad al robot, ¿no? Y a veces no lo requiere. Pero los 3 básicos sí se requieren. ¿Estamos de acuerdo? Ok, desde aquí mismo, desde el yo puedo regresar a Home. Si ustedes le dan aquí donde dice posición predefinida, ahí hay una opción que dice Home, y ahí ya regresa a Home. Lo voy a cerrar. Y voy a comentar algo que no les dije, pero que seguramente se dieron cuenta. ¿Qué pasó con el compás cuando yo le di clic al yo? ¿Desapareció? Lo voy a hacer otra vez. Yo, robot. ¿Qué pasó con el compás? Se pasa a la punta del robot. ¿Por qué? Pues porque la referencia del movimiento que yo estoy haciendo es con respecto a esa herramienta del robot. De hecho, de una vez vamos a aclarar ese punto. Si ustedes se dan cuenta, el compás está justo al centro de este plato donde se va a montar una herramienta. Este punto del centro se llama, en siglas en inglés, TCP. O sea, Tool Center Point. O sea, punto central de la herramienta. Es decir, todos los movimientos que ustedes realicen de cada uno de los ejes siempre van a estar referenciados con respecto a ese punto. Es decir, si yo muevo nada más no importa, yo ya tengo un punto diferente aquí. Si yo muevo nada más no importa, ya tengo un punto diferente aquí. Entonces, para que el robot pueda registrar esta posición, porque estamos registrando un punto, una posición, tiene que tener el valor de todas las coordenadas. Así mueva uno solo, ya las coordenadas son distintas. ¿De acuerdo? Entonces, el TCP es un elemento importantísimo dentro de los robots industriales, porque es con respecto al cual se va grabando los puntos. ¿Qué pasa, muchachos, si yo le pongo aquí una herramienta y le pongo un electrodo para soldar algo así que salga hacia acá y llegue hasta acá, y aquí está la punta del electrodo? ¿Qué va a pasar con el TCP? ¿Va a seguir siendo ese centro? Va a tener que ser el de la herramienta. Entonces yo tendré que tener el TCP hasta acá, porque cuando yo mueva el robot, va a mover con respecto a esta posición y tiene que hacer los ajustes necesarios con la distancia que tiene esa herramienta respecto a este TCP. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que es importante que tengamos claro ese concepto del TCP, porque además las herramientas de los robots no son estándares. Es decir, no es como llegar a la tlapalería y pedir tornillos de cuerda estándar de 60, de 3 pulgadas, con no sé qué. No. O sea, la herramienta del robot se diseña conforme al proceso y a la aplicación que va a hacerse. Incluso teniendo en cuenta eso, el peso de la herramienta del robot es importantísimo a la hora de cuando yo elijo un robot para comprarlo. No sé si platicamos eso la vez pasada, pero una de las características importantes de un robot es su capacidad de carga. Si, por ejemplo, este robot tiene una capacidad de carga de 10 kilos y yo el producto que voy a manipular pesa 9 y la herramienta pesa 2, pues ya no me sirve ese robot porque estoy sobrepasando su capacidad de carga. Cuando yo elija un robot, debo considerar incluso el peso de la herramienta antes de comprarlo con el peso del producto o de lo que yo vaya a estar manipulando. ¿De acuerdo? Ok. Entonces el TCP es de suma importancia, es un elemento muy, muy útil y muy importante. Ahora sí, pues vamos al teach.
Y en el árbol selecciono el robot. ¿Cómo van a distancia? ¿Todo bien? Ok. Me preocupa que nada más contesta su compañera y los demás no. Siempre pasa, pero sí me preocupa. Bueno, vamos a continuar entonces. Tres elementos que componen a un robot, ¿cuáles son? No. ¿Del codo? Manipulador, Acciones teachbox y activas, ¿cuáles son las controlador. características? No, era el manipulador, el Teachbox y... Ahí ya no me acuerdo el tercero. El Controlador. controlador. De El acuerdo, son controlador, esos sí. tres. Entonces, finalmente aquí yo tengo la estructura. Aquí en el árbol, si le van a maximizan el signo de más, van a encontrar el controlador. Y pues el Teach es este dispositivo que tengo aquí ahorita para programar. Esos son los tres elementos del robot en el simulador. ¿Vamos? Ok. El Teach tiene un primer elemento que dice robot task, o sea, tarea del robot. Cuando siempre que hablemos de una tarea nos estamos refiriendo a un programa. Una tarea es un programa. Y el robot puede tener tantas tareas o tantos programas como sea necesario para el mismo proceso o para realizar actividades distintas en procesos diferentes según requiera la actividad. O sea, el robot puede tener almacenados N cantidad de programas, estarlos ejecutando todos al mismo tiempo, estar recibiendo señal, todo puede ser al mismo tiempo. Entonces, por eso es que además aquí tengo una flechita negra que me da la opción de crear nuevas tareas. Entonces yo puedo estarle insertando nuevos programas al robot según sea necesario. ¿De acuerdo? Ok. Y tengo aquí el que dice format. En este de format, lo que yo puedo hacer es visualizar la tabla en forma compacta, así como está, o en forma de tabla. Cuando la tengo en forma de tabla, lo que me va a mostrar son las características de cada una de las operaciones que yo vaya generando. Que ahorita no tengo nada, pero aquí me va a mostrar todas las características de cada una de esas operaciones. Y que además puedo estar moviendo las operaciones hacia arriba, hacia abajo, invertirlas todas, cortar, copiar, pegar. O sea, puedo estar manipulando las operaciones aquí directamente. Lo voy a regresar al compacto. La siguiente parte del teach, lo que dice activities, lo que va a hacer aquí es, pues permitirme ir a la última operación, o ir a la operación inicial, o ir avanzando operación por operación, o regresar operación por operación para el movimiento de los puntos. Bueno, de las operaciones que yo vaya a guardar. Que ahorita no tengo nada y están desactivos porque no tengo operaciones. Después viene el insert mode, que es aquí donde yo voy agregando las operaciones. De hecho, tengo tres botones, uno que dice insertar, otro que dice modify y otro que dice delete. El de insertar es el único que tengo activo, porque pues no puedo borrar algo que no tengo y no puedo modificar algo que no tengo, ¿verdad? Entonces, hasta que tenga algo, se activarán esos botones. Y después, bueno, a un costado del de insert, tengo que dice via point. Yo aquí puedo insertar via point, que son los puntos, o puedo insertar process, que son los procesos. ¿Y a qué se refiere los procesos? Los procesos se refiere a las operaciones que puede hacer la herramienta del robot. Es decir, si tiene una herramienta para sujetar, pues abrir o cerrar, sujetar, soltar, etcétera, ¿no? Si tiene un electrodo para soldar, pues abrir, cerrar, y al cerrar efectuar la operación de soldadura. No sé, si tiene para pintar, abrir el aspersor para pintar, cerrar el aspersor, o sea, todos esos son procesos de la herramienta. ¿Sale? Ahorita no tenemos herramienta, pero bueno. Y también abusados, porque también hay una opción que está en blanco. Eso implica que a veces, si nosotros le damos clic y le damos insertar ahí en blanco, inserta algo, pero vacío, y no se mueve, en realidad, no hace nada.
Y a veces, comúnmente pasa, me dicen, es que ya la inserté, pero no hace nada. Pues abusado con lo que estás insertando, ¿no? Tengan mucho cuidado ahí con eso, porque luego lo movemos sin querer. Y tengo la opción de que lo que yo vaya insertando se va insertando antes o después de lo que inserté anteriormente. En el caso de tag, pues es como una etiqueta que yo le puedo dar a las operaciones, o puedo hacerlo como si fuera un movimiento, o puedo hacerlo con referencias cartesianas, o puedo tener una lista de etiquetas. Lo vamos a dejar por default con el de tag, que es etiqueta. Y esta casilla de acá donde dice tag group, me va generando un grupo de etiquetas que se va a dar de forma automática o por default cuando yo inserte un punto. ¿Hasta ahí estamos bien? Y por último, el sim frame. Este sim frame es el que me permite hacer la simulación de lo que yo haya grabado previamente. Puedo pausar, puedo darle play a partir de donde se quedó pausado, puedo darle play a partir de una parte del programa que yo seleccione, puedo darle play para que se ejecute todo. El step size, que es el que está a un costado de esos botones, está dado en segundos. Es el tiempo que tarda en la simulación en moverse el robot de un lado a otro, o de un punto a otro. En la simulación, no en la realidad, porque no tiene nada que ver con la velocidad de operación, sino es el tiempo en la simulación que tarda el robot en moverse de un punto a otro. Y luego, más abajo, tengo el jog, que este está chévere aquí porque me permite ir a la parte del jog manual y si quiero moverlo, pues me permite moverlo sin problema, y si ya quiero cerrar el jog, pues lo cierro y ya puedo insertar donde lo haya dejado o lo que sea. El track target es para definir pues una lista de etiquetas que no lo vamos a ocupar, y el no jump para que no se brinquen las operaciones, que todas las haga de forma consecutiva. ¿Sale? Va. Entonces vamos a insertar o vamos a programar. Para programar necesito primero mover el robot a la posición en la que yo quiero programar. Yo les pregunto, si así como está ahorita el robot, quisiera yo insertar el punto o esa posición, ¿se puede? ¿O se podría? Pues sí se puede, pero Sí. no haría nada. Se supone que sí podría ser, ¿no? A ver, le vamos a poner insertar. Y entonces me manda un error. Dice error de singularidad. El robot se pone en color rojo, como fúrico. Si ya sabes que no puedo grabar esa posición, ¿por qué me quieres grabar en esa posición? No, no tiene que ver con el tiempo. Es un error que llaman error de singularidad. Es tan compleja la forma de registrar las coordenadas de los ejes del robot que hay posiciones como esa que le cuesta trabajo al robot identificar las coordenadas con respecto a los ejes secundarios. Es decir, voy a cerrar este y voy a borrar ese punto. Y voy a ponerle yo, voy a ponerle home, cierro. ¿Qué estaba diciendo? Ah, el error de singularidad. Estamos en los ejes secundarios. ¿Cómo se mueve? El eje 4 rota, ¿están de acuerdo? Y el eje 6 gira.
que finalmente es como lo mismo, ¿no? ¿Sí? Ok, voy a poner otra vez el home. Ahí está. Tracen una línea de centros aquí, imaginaria, y giren este. Cuando giran este, ¿qué pasa con este? Pues también gira, ¿no? Y tiene el mismo centro. Ese es el error de singularidad. Matemáticamente, el robot no sabe interpretar a quién corresponde la coordenada de movimiento, si al eje 6 o al eje 4. Dice, pues tú sí estás moviendo ahí, pero se están moviendo esos dos y están alineados los centros. ¿A quién le hago caso? ¿Cuál es el que se está moviendo? Ese es el error de singularidad. Que matemáticamente el robot no distingue, no puede interpretar esa posición para cuál es, para el 4, para el 6, y en sus algoritmos internos dentro del controlador, no sabe definir a quién le va a asignar la coordenada. Entonces, todos los robots industriales tienen ese problema porque matemáticamente no se ha podido definir o corregir esa situación porque están alineados los centros. Y pues no es un problema grave a final de cuentas, por eso tampoco se le ha invertido tiempo en solucionarlo, porque se soluciona fácil. ¿Cómo se soluciona? ¿No? Desalineando Algo los más centros. sencillo. ¿No? Si el problema es que los centros de los dos ejes están alineados, ¿qué tengo que hacer? Desalinearlos para que el movimiento no sea igual. Nada más. ¿Con qué? ¿Con cómo hago esa desalineación de esos centros? Pues moviendo el eje 5. Si yo muevo el eje 5 hacia arriba o hacia abajo, ya no están alineados y ya no hay problema del reconocimiento de la posición. ¿Cómo van a distancia? ¿Sí queda claro esto de singularidad? ¿El error de singularidad? Sí, Sí, profe. profesor. Ok. Entonces, teniendo esto en cuenta, ahora sí, yo ya moví un poquito el robot. Es más, lo voy a poner en home otra vez. Cierro. Voy a mover un poquito aquí, hacia abajo. Y listo. Ahí voy a ponerle insertar vía point. Ahora sí me lo permitió. Ya no hubo el problema de singularidad. ¿Sale? Que son de las cosas que en las que no hay invertir, que hay que invertir tanto, ¿no? Porque invertir en un sistema de control que permita que el robot ya no tenga ese error de singularidad incrementaría los costos del robot cañón, ¿no? Porque habría que hacer todo un análisis ahí interno para el controlador. Sí, mejor nada más le movemos tantito, ¿no? ¿Qué pasa con lo mismo en el ejemplo que decíamos de las lavadoras? ¿La lavadora pudiera detectar que la ropa está limpia? Sí, pero meterle todo ese control a esa lavadora implicaría que los costos de esa lavadora se le elevaran muchísimo, entonces no tiene ningún sentido. Ok. Y entonces ya puedo yo comenzar a mover como yo quiera. Voy a girar aquí la base, voy a insertar otro punto ahí. Ahora voy a mover el hombro. Voy a insertar otro punto ahí. Voy a girar otra vez la base. Voy a insertar otro punto. Voy a mover otra vez el hombro. Voy a insertar otro punto. Entonces, cada punto que se inserta es la posición del TCP. Y en ese punto se graban todas las coordenadas de todos los ejes. Ok, ya tengo ahí varios. Y entonces le voy a poner play. Y el robot sigue las trayectorias conforme a lo que yo definí. ¿De acuerdo? Abusados, pongan atención en todo lo que sucedió cuando yo grabé esos 4 puntos. ¿Sí son 4? 1, 2, 3, 4, bueno, 5. ¿A qué me refiero con que todo lo que sucedió? Observen que aquí en la tabla, aquí donde dice tag group, eso no estaba, ahora ya dice tag group 1. Ese tag group 1 también lo tienen acá en el árbol, donde dice tag list.
maximizan el tag list y ahí tienen el tag group 1 y dentro del tag group 1 tienen otro signo de más y ahí aparecen los 6 puntos o los 5 puntos. ¿Estamos de acuerdo? Pero además, aquí en el árbol, en el controlador, me aparece algo que dice program. Y dentro de program me aparece una lista de programas o de tareas. Y dentro de esa lista de tareas o de programas, ahí voy a encontrar el tag, el Robotask 1, que es el primer programa que acabamos de hacer. Y si maximizo, ahí aparecen mis operaciones. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, observen que están relacionadas las operaciones con los puntos. Cuando yo me acerco a una operación, me dice a qué punto pertenece, perdón. A la otra, la otra, la otra y la otra. ¿De acuerdo? Pero no son lo mismo operaciones que puntos. Las operaciones son las que están definidas aquí en el teach. Los puntos son los que están definidos en el tag list o en el tag group, que son las coordenadas. Pero yo puedo modificar las operaciones, es decir, si yo pongo esto en formato de tabla y quiero que esa operación 2 esté también al final, la puedo copiar dando clic en el botón de copiar, luego seleccionando el punto y dando clic en pegar y ya la pegué. ¿Cuántas operaciones tengo? 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Modifiqué los puntos? No, siguen siendo los mismos puntos. Con el botón de abajo de pegar. Seleccionas el último punto donde quieres que se pegue después de ese punto. Ajá, de hecho tiene ahí también la opción de tener un punto seleccionado y con el botón negro que lo pegues antes o después. ¿Sí? Es decir, con 4 puntos yo puedo hacer que el robot realice 10 operaciones. Por eso es que no es lo mismo operaciones que puntos. Las operaciones son las que yo tengo aquí en el teach y que yo puedo manipular. Por ejemplo, voy a seleccionar como si fuera Word o, bueno, cualquier editor. Voy a seleccionar estos 3, los voy a copiar y los voy a pegar acá. Ya tengo 9 operaciones, pero sigo teniendo los mismos puntos. ¿Y qué es lo que sucede con el programa del robot? Pues que sigue trayectorias conforme a esas operaciones. ¿Sí? Yo, por ejemplo, si lo pongo en formato de tabla, aquí puedo modificar o cambiar si selecciono todo con Shift. Ok, caray. Selecciono todo y aquí le pongo invertir. Ahí está. Y luego lo pongo compacto. Todas las operaciones o los movimientos los va a hacer al revés. Es decir, el robot va a seguir trayectorias diferentes a través de esos mismos puntos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ok. Incluso yo puedo hacer que ponga un tache ahí dentro de eso que yo acabo de hacer. No sé qué hayan hecho ustedes, pero, por ejemplo, si yo aquí le pongo que haga el 6, o sea que voy a copiar el 6 y lo voy a pegar acá después. No, el 6 no. El 5. 5. Copiar y pegar. Ahí sigue una trayectoria distinta, pero con los mismos puntos. O sea, yo puedo hacer que el robot haga infinidad de movimientos. Por eso es que les decía la vez pasada que no confundamos grado de libertad con movimientos, porque son cosas completamente diferentes. ¿Vale? Entonces, bueno, así es como funciona el Teach, así es como funciona un programa.
En realidad no es nada complejo, sí hace falta que se le practique un poco porque ahorita pues estamos haciendo movimientos al aire, pero cuando ya tenemos que manipular cosas y tenemos que colocar el robot en posiciones específicas, ahí sí se complica un tanto más las cosas, ¿no? Entonces hay que practicarle, hay que ver cómo están haciéndose los movimientos y todo esto. La idea es ahorita, en lo que resta de sesión, que son como 20 minutos, 25 minutos, que ustedes puedan insertar más robots. Es decir, que busquen dentro de la librería por lo menos un robot de cada configuración geométrica y lo pongan aquí. ¿Y cómo van a saber qué movimientos tiene? Pues ya con el teach o con el jog los mueven. El chiste es que identifiquen cómo son los movimientos de los robots de las 6 configuraciones y que los puedan visualizar. Y ya después los borran, nada más es una práctica y que puedan programarlos y moverlos. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, profe. los dejo chambeando estos minutos que restan y si hay alguna duda me dicen y si no, pues ya al final comentamos antes de terminar la sesión en 20 minutos. ¿Va?
Pues adelante, adelante sin problema. Ya. Muchachos, ¿dudas? Sí, profe, Hola, ¿están ahí o fueron? me parece que Delmia dejó de funcionar y que está buscando solucionar el problema. Ya me parece que solo puede cerrar. Cuando hagamos examen, ¿recomienda que usemos las computadoras de laboratorio o las nuestras? La que ustedes decidan usar. Pueden usar las de su casa, pueden usar las de aquí, no hay problema. De todas formas, el archivo que van a adjuntar, nada más me indican en qué versión lo hicieron y ya, yo lo reviso. Ok, pero sí podríamos trabajar con las librerías que tenemos, ¿no? Sí, no importa, cualquiera de las dos, no hay problema. Ok, gracias. Muy bien, muchachos, pues les agradezco mucho. Perdón por el imprevisto de la mañana. Cuídense, que estén muy bien. Los veo el próximo lunes. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego. Solo, Gracias, profe. Hasta luego, bye.